cuando la coordinadora de rescate de vida silvestre, Emma Rodríguez, descubrió a un potrillo Mustang recién nacido, abandonado junto al cuerpo sin vida de su madre, en la remota naturaleza de las montañas rocosas de Colorado. Sintió que el corazón se le partía en dos. Supuso de inmediato que aquella diminuta criatura necesitaría alimentación con biberón cada pocas horas y cuidados humanos las 24 horas del día para sobrevivir. Pero, mientras Emma transportaba al huérfano, a quien decidió llamar Spirit, hacia el rancho Healing Hooves, 3 voluntarios inesperados se adelantaron para reclamar el papel de padres. 3 compañeros que desafiarían cada ley de la naturaleza y del comportamiento animal. Bella, una dócil Golden Retriever. Max, un pastor alemán protector. Y Luna, una Border Collie llena de instinto maternal. Formaron un insólito trío de crianza capaz de brindarle a Spirit todo lo que necesitaba: calor, protección, disciplina y, sobre todo, amor. Lo que sucedió después, mientras Spirit crecía bajo el cuidado de sus 3 padres caninos, desafiaría la comprensión científica sobre los vínculos entre especies. Se convertiría en el caso más documentado de adopción cruzada en la historia del comportamiento animal, y demostraría que la familia no se define por la biología, sino por la decisión de amar incondicionalmente. Emma llevaba 8 años coordinando operaciones de rescate en la región montañosa de Colorado, pero nunca había presenciado una escena tan desgarradora como la que encontró aquella gélida mañana de marzo en una meseta azotada por el viento, a 60 kilómetros al noreste de Denver. La yegua había muerto durante un parto complicado, según documentó Emma en su informe. Su cuerpo yacía inmóvil junto al potrillo, que aún permanecía unido por el cordón umbilical y no debía tener más de unas pocas horas de vida. Aquel recién nacido, de apenas 14 kilos y cubierto por la pelusa característica de los potros salvajes, estaba acostado sin moverse junto al cadáver de su madre, mostrando señales de hipotermia y deshidratación que dejaban claro que su ventana de supervivencia se cerraba con rapidez. Los potros de Mustang dependen por completo de sus madres durante los primeros meses de vida, explicó más tarde el veterinario equino Dr. Michael Torres, quien examinaría al pequeño. Sin una intervención inmediata, este potrillo tenía tal vez 12 horas antes de que la falla orgánica hiciera imposible su supervivencia. El hallazgo de Emma fue posible gracias a una llamada del piloto de helicóptero Jack Morrison, quien había avistado el cuerpo de la yegua durante un sobrevuelo rutinario para el Buró de Administración de Tierras. Desde el aire pude ver que algo no estaba bien, reportó. La yegua estaba caída y había algo pequeño junto a ella que no se movía. La evaluación inicial de Emma reveló la gravedad de la situación. El potrillo había nacido en 1900 en medio de una tormenta primaveral, con temperaturas que descendían hasta los 9 Celsius, con ráfagas de viento capaces de matar a un animal tan frágil. Su temperatura corporal estaba peligrosamente baja, su respiración era superficial y no respondía a estímulos. Cada minuto de retraso aumentaba el riesgo de un daño irreversible o de la muerte. Pero el lugar donde se encontraba era tan remoto, accesible únicamente en vehículos todoterreno y atravesando un terreno montañoso traicionero, que llevarle
Honda atención veterinaria inmediata requeriría una compleja operación de transporte de emergencia. Conseguir el equipo y trasladarlo hasta nuestra instalación fue una verdadera carrera contra el tiempo, explicó Emma. Teníamos que mantenerlo con vida durante un viaje de 2 horas sobre caminos casi imposibles. Emma lo llamó Spirit, tanto por el paisaje espiritual de Colorado como por la fuerza de voluntad increíble que el potrillo demostró desde el primer instante. A pesar de estar hipotérmico y deshidratado, intentó levantar la cabeza cuando me acerqué. Recordó conmovida. Había algo en sus ojos que me decía que no estaba listo para rendirse. El transporte de emergencia hacia Healing Hoofs Ranch reveló lo crítica que era su condición. El potrillo requería calor inmediato, terapia de fluidos y cuidados especializados que solo rescatistas experimentados podían brindarle. Spirit llegó en estado crítico, reportó el doctor Torres tras examinarlo a su llegada. Pesaba apenas 14 kilos, cuando debió pesar cerca de 23, y sus signos vitales mostraban un nivel extremo de estrés y deshidratación. El rancho Healing Hooves, un refugio de 200 acres, especializado en el rescate y rehabilitación de caballos salvajes, había criado con éxito a decenas de potros huérfanos en sus 15 años de historia. Pero el caso de Spirit presentaba un desafío único. La mayoría de los potrillos huérfanos que recibimos tienen al menos algunas semanas de vida y han pasado algo de tiempo con sus madres, explicó la directora del rancho, Sarah Chen. Spirit, en cambio, era prácticamente un recién nacido. Nunca había amamantado y carecía de la protección inmunológica que le otorga la leche materna. El protocolo estándar para criar potros Mustang huérfanos consistía en alimentación intensiva con biberón, regulación constante de la temperatura y una socialización gradual con otros caballos, a medida que el potro crecía lo suficiente para relacionarse con los de su especie. Esperábamos pasar los próximos meses brindándole atención las 24 horas, señaló Sarah. Un potrillo recién nacido necesita ser alimentado cada 2 horas, vigilancia constante y un manejo muy cuidadoso de su entorno. Pero cuando Emma entró al área de cría cargando a Spirit, 3 perros residentes del rancho mostraron un interés en el pequeño que iba mucho más allá de la simple curiosidad canina. Bella, Max y Luna se acercaron al transportín de Spirit con una actitud que parecía de reconocimiento, como si supieran que ese ser diminuto necesitaba cuidados. Sin saberlo, estaban dando inicio a una historia de adopción que reescribiría todo lo que creíamos sobre la crianza entre especies. A los pocos minutos de la llegada de Spirit, 3 perros muy distintos se colocaron alrededor de la cuna térmica del potrillo con una conducta que Emma Rodríguez y su equipo jamás habían presenciado en más de 15 años de rescates. Bella, una Golden Retriever de 6 años, de temperamento dulce y con experiencia como perra de terapia, fue la primera en acercarse al corralito de Spirit con un interés claramente maternal. Comenzó a gimotear suavemente, a dar vueltas alrededor y a emitir pequeños sonidos de angustia por no poder estar junto a él. Max, un pastor alemán de 4 años que fungía como guardián no oficial del rancho, se apostó en la entrada de la sala de cría con una actitud protectora, como si hubiera decidido que su misión era velar por la seguridad de Spirit. No se movía de la puerta, comentó el veterinario del rancho, doctor Torres.
Su lenguaje corporal dejaba claro que se consideraba responsable de la protección del potrillo. Luna, una border collie de 3 años, cuya inteligencia e instinto de pastoreo resultaban invaluables para manejar a los caballos rescatados, mostró una conducta que parecía una evaluación sistemática de las necesidades de Spirit. Daba vueltas alrededor de su corral y emitía vocalizaciones rítmicas, casi como si intentara comunicarse con él. Estaba mostrando conductas de resolución de problemas, como si intentara descubrir cómo ayudarlo. Documentó Sarah Chen Pruntupuol. Interés de los 3 perros por Spirit estaba muy lejos de la simple curiosidad. Lo reconocían como un bebé que necesitaba cuidados, a pesar de que fuera de otra especie. Estaban respondiendo como si se tratara de un cachorro que necesitaba padres, observó el doctor Torres. Sus instintos estaban anulando la realidad biológica de que Spirit era un caballo. Emma había sido testigo de miles de interacciones animales en su carrera, pero la reacción de estos 3 perros era algo jamás visto. Intensa, coordinada, casi organizada. Bella brindaba ternura y consuelo. Max ofrecía protección. Y Luna buscaba soluciones a las necesidades de Spirit. Cuando el personal del rancho intentó apartarlos para comenzar el protocolo estándar de crianza de un recién nacido, los 3 mostraron conductas de angustia, como si separarlos de Spirit fuera lo mismo que abandonar a un bebé indefenso. No querían dejar su área, relató Sarah. Cada vez que los movíamos, regresaban de inmediato y se colocaban alrededor de su corralito. El doctor Torres, con más de 20 años de experiencia en el estudio del comportamiento animal, quedó impactado. La respuesta coordinada de 3 razas de perros diferentes hacia un potrillo huérfano desafió por completo la comprensión del doctor Torres sobre las relaciones entre especies. Lo que Bella, Max y Luna estaban mostrando no era casualidad. Era un comportamiento organizado de crianza, dirigido a un bebé que claramente necesitaba cuidados. El doctor Torres concluyó que, de alguna manera, habían decidido adoptar a Spirit de manera colectiva. La insistencia de los perros en asumir responsabilidades parentales llevó a Emma a tomar una decisión sin precedentes en la rehabilitación de fauna silvestre. El protocolo estándar hubiera sido separar a los perros y brindarle al potrillo cuidados exclusivamente humanos, explicó Emma. Pero su conducta era tan enfocada, tan apropiada, que decidimos observar si en verdad podían brindarle un cuidado efectivo. Permitir que los 3 perros tuvieran acceso supervisado a Spirit requería una vigilancia minuciosa y una intervención inmediata en caso de que el intento de adopción cruzada resultara fallido o peligroso. No teníamos ningún precedente científico de perros criando con éxito a un potrillo recién nacido, admitió el doctor Torres. Pero la condición crítica de Spirit significaba que cualquier fuente de calor, consuelo y estimulación podía aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Lo que ocurrió cuando Bella, Max y Luna recibieron acceso supervisado a Spirit se convertiría en la primera evidencia documentada de una adopción múltiple exitosa de un caballo salvaje por perros, desafiando cada supuesto sobre los límites de los instintos parentales entre especies. Cuando Emma Rodríguez tomó aquella decisión inédita y dejó que Bella, Max y Luna entraran al corral de recuperación de Spirit,
Lo que sucedió después rompió todos los protocolos de rehabilitación animal y creó el caso más documentado de adopción interespecie en la investigación moderna. En apenas 5 minutos, los perros se habían organizado en un equipo de cuidados perfectamente coordinado. Cada uno asumió responsabilidades específicas que se complementaban entre sí. Documentó con asombro el doctor Michael Torres. Bella se colocó de inmediato al lado de Spirit, brindándole el calor corporal crucial que el potrillo hipotérmico necesitaba con desesperación. Se recostó cuidadosamente contra él, evitando presionar su frágil cuerpo. Bella le estaba proporcionando exactamente la terapia de calor que hubiéramos aplicado con lámparas térmicas y mantas especiales. Observó Torres Max, estableció un perímetro protector alrededor de Bella y Spirit, situándose de tal manera que pudiera vigilar cualquier acercamiento y estar listo para intervenir si el potrillo mostraba signos de angustia. Su conducta protectora era extraordinaria, señaló Emma. Parecía leer las señales vitales y los niveles de energía de Spirit, ajustando su posición según las necesidades del potrillo y no de su propia comodidad. Luna mostró la conducta más sorprendente. Usando su inteligencia de Border Collie, resolvió el problema crítico de cómo estimular el reflejo natural de succión de Spirit sin la presencia de su madre biológica. Comenzó a empujarlo suavemente en patrones que imitaban el comportamiento de una yegua cuando anima a su potro a amamantar. De alguna manera comprendía y replicaba los comportamientos maternos equinos, documentó con asombro el doctor Torres. La respuesta de Spirit a sus 3 padres caninos fue inmediata y dramática. Su temperatura corporal se estabilizó, su respiración se volvió más regular y comenzó a mostrar signos de alerta que no había tenido desde su rescate. Sus signos vitales mejoraron más rápido con el cuidado de los perros de lo que solemos ver con la intervención humana intensiva, reportó el doctor Torres. Ellos le estaban brindando algo que nuestro equipo médico no podía replicar: apoyo emocional y estimulación apropiada para su especie. Lo más asombroso de todo era cómo los 3 perros coordinaban sus esfuerzos para cubrir cada aspecto de las necesidades de Spirit a lo largo del día. Bella le daba calor y consuelo en sus periodos de descanso. Max mantenía la seguridad y protección cuando el potrillo estaba activo. Y Luna lo estimulaba para alimentarse y lo animaba a moverse cuando necesitaba ejercicio. Entre los 3 habían creado un sistema de crianza completo que atendía cada detalle del cuidado de un recién nacido, sin recibir nunca entrenamiento ni instrucciones humanas. Lo que estábamos presenciando era un conocimiento instintivo de crianza que trascendía las fronteras entre especies. Ellos comprendían mejor las necesidades de Spirit que nosotros mismos, concluyó el doctor Torres, y estaban satisfaciéndolas con mayor eficacia que nuestros protocolos habituales. El progreso de Spirit bajo el cuidado de su familia canina superó todas las expectativas en la rehabilitación de potros huérfanos. En apenas 48 horas ya se mantenía de pie con regularidad, mostraba interés en su entorno y desplegaba la curiosidad típica de un potrillo sano. Spirit estaba floreciendo bajo el cuidado de los perros de una manera que nunca habíamos visto en potrillos criados únicamente por humanos. Sarah Chen observó que estaba desarrollando comportamientos naturales de caballo, al mismo tiempo que,
aprendía señales sociales de su familia perruna. El éxito de esta adopción interespecie atrajo la atención de etólogos y veterinarios de todo el mundo, quienes solicitaron documentación sobre las técnicas de crianza de los perros para fines de investigación. Bella, Max y Luna estaban demostrando estrategias de crianza que podrían revolucionar la forma en que abordamos la rehabilitación de animales salvajes huérfanos, explicó la doctora Patricia Williams, del Instituto de Investigación del Massachusetts Comportamiento Animal. Su tasa de éxito con Spirit fue incluso mayor que los métodos tradicionales de intervención humana. Pero lo más significativo de esta familia tan inusual fue el lazo emocional que se formó entre Spirit y sus tres padres. Una relación que pondría en jaque la comprensión científica sobre la conciencia y el apego en los animales. Spirit respondía de manera diferente a cada uno, como si reconociera los roles individuales que desempeñaban en su cuidado. Buscaba consuelo en Bella, seguridad en Max y estimulación en Luna, explicó el Dr. Torres, mostrando una comprensión sofisticada de sus contribuciones únicas a su bienestar. A medida que Spirit crecía bajo el cuidado devoto de Bella, Max y Luna, aquella familia tan poco convencional se convertía en un modelo de cooperación entre especies que prometía transformar la manera de entender la rehabilitación de fauna silvestre en todo el mundo. Al entrar en su segunda semana de vida con sus tres padres caninos, Spirit enfrentó desafíos de crianza que pondrían a prueba la capacidad de Bella, Max y Luna para criar a un potro Mustang salvaje y revelar la profundidad extraordinaria de su entendimiento interespecie. El primer gran reto surgió cuando Spirit empezó a mostrar el instinto natural de todo Mustang, la necesidad de vagar y explorar más allá de la seguridad de su corral de recuperación, un comportamiento normal en un potrillo en crecimiento, pero que exigía a sus padres perrunos encontrar un delicado equilibrio entre permitirle desarrollarse y protegerlo de peligros que aún no podía reconocer. Spirit comenzó a intentar salir del área del corral para investigar otras partes del rancho. Esto es un comportamiento normal en un potro en crecimiento, documentó Emma Rodríguez, pero generaba un problema de seguridad que los perros tenían que resolver. La respuesta de Luna a esta tendencia exploratoria demostró un entendimiento sofisticado tanto del desarrollo infantil como de los riesgos ambientales. Comenzó a usar sus instintos de pastoreo, de border collie, para guiar a Spirit con seguridad, permitiéndole explorar pero bloqueando las zonas peligrosas y orientándolo hacia lugares seguros. Esencialmente, le estaba enseñando límites con una guía positiva en lugar de restricción, observó el Dr. Torres. Por su parte, Max adaptó su papel protector a la movilidad creciente de Spirit, ampliando su área de patrullaje para mantener la seguridad mientras le permitía la libertad de desarrollar comportamientos naturales. Comenzó a seguirlo a distancia durante sus periodos de exploración. Estaba aprendiendo a proporcionar protección sin interferir en las necesidades de desarrollo de Spirit, señaló Sarah Chen. La prueba más compleja llegó para Bella, cuando Spirit comenzó a mostrar interés por el alimento sólido. Ella debía, de algún modo, fomentar conductas de destete sin la presencia de una madre biológica que modelara los patrones correctos de alimentación.
Para ello, Bella empezó a traer su propia comida cerca del potrillo y a comer lentamente, mostrando cómo masticaba. Estaba enseñándole a comer sólidos con el ejemplo, a pesar de las evidentes diferencias en la dieta de perros y caballos. Documentó con asombro Emma lograr manejar la creciente independencia de Spirit mientras mantenían sus roles protectores y de crianza. Se convirtió en el ejemplo más sofisticado de paternidad cooperativa jamás documentado entre diferentes especies. Los perros se comunicaban entre sí sobre las necesidades y ubicación de Spirit durante todo el día. El doctor Torres observó que habían desarrollado un sistema de señales y cambios de posición que garantizaba un cuidado constante y adecuado. Pero el desafío más asombroso llegó cuando Spirit se encontró por primera vez con un grupo de caballos adultos en el rancho y mostró respuestas de miedo que amenazaban con impedir su integración futura con su propia especie. Spirit se había vinculado tan profundamente con sus padres caninos que, al principio, temía a los caballos. Mostraba conductas propias de un perro y parecía identificarse más con su familia adoptiva que con otros caballos, explicó Sarah. La solución que encontraron Bella, Max y Luna para esta confusión de identidad dejó asombrados a los investigadores de comportamiento animal. Comenzaron a acompañar a Spirit durante sus interacciones supervisadas con caballos adultos, dándole seguridad mientras lo animaban a explorar vínculos con los de su especie. El enfoque de Luna fue particularmente sofisticado, analizó la doctora Patricia Williams a partir de las grabaciones en video. Usó sus habilidades de pastoreo para facilitar interacciones positivas entre Spirit y caballos adultos dóciles, todo mientras mantenía su papel protector. Luna se posicionaba en lugares estratégicos para que Spirit pudiera verla y sentirse tranquilo, al mismo tiempo que lo alentaba a acercarse e interactuar. En esencia, estaba actuando como un puente entre especies durante su proceso de socialización, señaló Emma. Los perros también tuvieron que adaptar sus técnicas de crianza a medida que Spirit crecía y se fortalecía, lo que requería mantener autoridad y guía frente a un bebé que rápidamente se volvía físicamente más grande que ellos. Para su tercera semana, Spirit ya era más alto que Bella y estaba alcanzando el tamaño de Max. El liderazgo de los perros tuvo que establecerse a través de la inteligencia y la constancia, más que de la dominancia física, documentó el doctor Torres. El éxito de Bella, Max y Luna, al adaptar sus estrategias para satisfacer las necesidades cambiantes de Spirit, creó la documentación más detallada jamás vista sobre crianza interespecie, estableciendo una nueva comprensión sobre la flexibilidad de los instintos parentales a través de las fronteras biológicas. Los perros estaban demostrando que la verdadera crianza no se trata de protocolos rígidos de especie, sino de responder a las necesidades de un hijo. Su éxito con Spirit está revolucionando nuestra comprensión de la inteligencia animal y la naturaleza de los lazos familiares, concluyó la doctora Williams. Al llegar a su sexta semana de vida, Spirit se había transformado en un potrillo, Mustang joven, sano y confiado, que mostraba una combinación única de conductas naturales de caballo con rasgos aprendidos de perros. Una mezcla que fascinaba a los expertos en comportamiento animal de todo el mundo,
mientras creaba el vínculo familiar interespecie más fuerte jamás documentado. Ahora Spirit pesaba más de 36 kilos y estaba desarrollando la complexión atlética propia de los Mustangs salvajes, reportó el Dr. Torres. Pero su desarrollo conductual era diferente a todo lo que habíamos visto en caballos criados de manera tradicional. Lo más sorprendente de su evolución era cómo había integrado los aprendizajes de cada uno de sus 3 padres caninos en una personalidad cohesionada que honraba tanto su naturaleza equina como su crianza única. De Bella aprendió la suavidad en las interacciones sociales. De Max, la conciencia protectora ante las amenazas. De Luna, la inteligencia para resolver problemas. Estaba mostrando lo mejor de cada uno de ellos mientras mantenía intactos sus instintos naturales de Mustang, observó Emma con orgullo. La rutina diaria de Spirit demostraba la extraordinaria coordinación que había florecido entre él y su familia canina. Cada perro continuaba cumpliendo roles especializados a medida que Spirit crecía y se volvía más independiente. Cada mañana, Bella le ofrecía un despertar tierno y lo acompañaba durante su aseo y alimentación, documentó Sarah Chen. Max realizaba una evaluación de seguridad de las actividades que Spirit tendría durante el día. Y Luna organizaba experiencias de aprendizaje y sesiones de ejercicio. Los 3 también habían desarrollado métodos de comunicación sofisticados, con Spirit que combinaban el lenguaje corporal canino. Spirit no solo entendía a sus padres caninos, también había aprendido a comunicarse con ellos. Reconocía los diferentes patrones de ladridos que indicaban información distinta. Podía distinguir los ladridos de advertencia de Max, los llamados de atención de Bella y las señales direccionales de Luna, analizó la doctora Patricia Williams. Pero lo más extraordinario fue la habilidad de Spirit para responderles, usando una combinación de vocalizaciones de caballo y comportamientos adaptados de perro que había aprendido observándolos. Spirit desarrolló sonidos únicos para cada padre y utilizaba un lenguaje corporal diferente al interactuar con Bella, con Max o con Luna. Había aprendido a hablar el idioma individual de cada uno de sus padres, documentó Emma con asombro. Tin, fortaleza de este lazo familiar, quedó más evidente durante el primer gran desafío de salud de Spirit, una infección respiratoria que requirió tratamiento médico intensivo y que puso a prueba el compromiso de los perros con su papel de padres. Cuando Spirit enfermó, los 3 se turnaron en una vigilancia constante a su lado. Monitoreaban su condición y nos alertaban de inmediato ante cualquier cambio en sus síntomas, reportó el Dr. Torres. La respuesta de Bella fue particularmente conmovedora. Le proporcionó cuidados de consuelo, manteniendo contacto físico para vigilar su respiración y temperatura durante toda su recuperación. No se apartaba de su lado, recordó Sarah. Le estaba dando el mismo cuidado intensivo que una madre biológica le daría a un potrillo enfermo. Los instintos protectores de Max se intensificaron. Estableció un perímetro de seguridad absoluto alrededor del área médica y controlaba rigurosamente quién podía acercarse. Se volvió increíblemente selectivo, observó Emma. Hacía juicios médicos sobre qué intervenciones humanas eran beneficiosas y cuáles podían estresar a Spirit.
Luna, por su parte, demostró su inteligencia al aprender a asistir, en los tratamientos médicos. Ayudaba a posicionar a Spirit para los exámenes e incluso traía suministros específicos que necesitaba el personal veterinario. Estaba actuando como una asistente veterinaria, documentó sorprendido el doctor Torres. Comprendía la rutina del tratamiento y participaba activamente en su cuidado. La recuperación de Spirit fue sorprendentemente rápida. El personal veterinario atribuyó su sanación no solo a los tratamientos médicos, sino también al apoyo emocional y a la constancia de sus 3 padres caninos. El cuidado de los perros redujo su estrés y le dio estabilidad emocional, lo que fortaleció de forma medible su respuesta inmune, concluyó el doctor Torres. Cuando Spirit recuperó la salud, el vínculo entre ellos era tan fuerte que separarlos habría causado angustia en los 4. Spirit y sus padres caninos habían formado una familia inseparable. Emma comprendió que se habían vuelto esenciales para el bienestar de unos y otros, lo que haría casi imposible integrarlo a otros caballos. 3 meses después de su rescate, Spirit ya era un Mustang joven, sano y seguro de sí mismo, que pesaba más de 70 kilos. Fue entonces cuando la doctora Patricia Williams hizo un descubrimiento genético que sacudiría a la comunidad científica y explicaría por qué su adopción por 3 perros había sido tan exitosa. Decidimos realizar pruebas genéticas para comprender mejor la herencia Mustang de Spirit y sus predisposiciones de salud, explicó. Lo que encontramos fue completamente inesperado y revolucionario para entender el comportamiento y la inteligencia animal. El análisis reveló que Spirit no era un potro cualquiera. Descendía de una línea legendaria de Mustangs, reconocida por su inteligencia excepcional, su adaptabilidad social y su capacidad única de formar lazos con otras especies. Su ADN mostraba marcadores vinculados a los Mustangs de las montañas Prior, una línea de sangre conocida como los caballos Einstein, famosos por su habilidad para resolver problemas y su notable inteligencia social. Estos caballos habían sido documentados formando asociaciones inusuales con otras especies silvestres, pero nunca habíamos entendido la base genética de este comportamiento, reportó la doctora Williams. Spirit no solo entendía a sus padres caninos, también había aprendido a comunicarse con ellos. Reconocía los diferentes patrones de ladridos que indicaban información distinta. Podía distinguir los ladridos de advertencia de Max, los llamados de atención de Bella y las señales direccionales de Luna, analizó la doctora Patricia Williams. Pero lo más extraordinario fue la habilidad de Spirit para responderles, usando una combinación de vocalizaciones de caballo y comportamientos adaptados de perro que había aprendido observándolos. Spirit desarrolló sonidos únicos para cada padre y utilizaba un lenguaje corporal diferente al interactuar con Bella, con Max o con Luna. Había aprendido a hablar el idioma individual de cada uno de sus padres, documentó Emma con asombro. Fortaleza de este lazo familiar quedó más evidente durante el primer gran desafío de salud de Spirit. Una infección respiratoria que requirió tratamiento médico intensivo y que puso a prueba el compromiso de los perros con su papel de padres. Cuando Spirit enfermó, los 3 se turnaron en una vigilancia constante a su lado. Monitoreaban su condición y nos alertaban de inmediato
ante cualquier cambio en sus síntomas, reportó el doctor Torres. La respuesta de Bella fue particularmente conmovedora. Le proporcionó cuidados de consuelo, manteniendo contacto físico para vigilar su respiración y temperatura durante toda su recuperación. No se apartaba de su lado, recordó Sara. Le estaba dando el mismo cuidado intensivo que una madre biológica le daría a un potrillo enfermo. Los instintos protectores de Max se intensificaron. Estableció un perímetro de seguridad absoluto alrededor del área médica y controlaba rigurosamente quién podía acercarse. Se volvió increíblemente selectivo, observó Emma. Hacía juicios médicos sobre qué intervenciones humanas eran beneficiosas y cuáles podían estresar a Spirit. Luna, por su parte, demostró su inteligencia al aprender a asistir. En los tratamientos médicos, ayudaba a posicionar a Spirit para los exámenes e incluso traía suministros específicos que necesitaba el personal veterinario. Estaba actuando como una asistente veterinaria, documentó sorprendido el doctor Torres. Comprendía la rutina del tratamiento y participaba activamente en su cuidado. La recuperación de Spirit fue sorprendentemente rápida. El personal veterinario atribuyó su sanación no solo a los tratamientos médicos, sino también al apoyo emocional y a la constancia de sus 3 padres caninos. El cuidado de los perros redujo su estrés y le dio estabilidad emocional, lo que fortaleció de forma medible su respuesta inmune, concluyó el doctor Torres. Cuando Spirit recuperó la salud, el vínculo entre ellos era tan fuerte que separarlos habría causado angustia en los 4. Spirit y sus padres caninos habían formado una familia inseparable. Emma comprendió que se habían vuelto esenciales para el bienestar de unos y otros, lo que haría casi imposible integrarlo a otros, caballos. 3 meses después de su rescate, Spirit ya era un Mustang joven, sano y seguro de sí mismo, que pesaba más de 70 kilos. Fue entonces cuando la doctora Patricia Williams hizo un descubrimiento genético que sacudiría a la comunidad científica y explicaría por qué su adopción por 3 perros había sido tan exitosa. Decidimos realizar pruebas genéticas para comprender mejor la herencia Mustang de Spirit y sus predisposiciones de salud, explicó. Lo que encontramos fue completamente inesperado y revolucionario para entender el comportamiento y la inteligencia animal. El análisis reveló que Spirit no era un potro cualquiera. Descendía de una línea legendaria de Mustangs, reconocida por su inteligencia excepcional, su adaptabilidad social y su capacidad única de formar lazos con otras especies. Su ADN mostraba marcadores vinculados a los Mustangs de las montañas Prior, una línea de sangre conocida como los caballos Einstein, famosos por su habilidad para resolver problemas y su notable inteligencia social. Estos caballos habían sido documentados formando asociaciones inusuales con otras especies silvestres, pero nunca habíamos entendido la base genética de este comportamiento, reportó la doctora Williams.